tanto les voy contando. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que más allá de lo entregable que hagamos de esta primera fase de lo que vamos a trabajar, realmente construyan un portafolio a la medida, ¿sí? Sin que se vuelva ya el super portafolio, pero que poco a poco ustedes puedan ir mejorando la versión de lo que vayan trabajando y, y a su vez que tengan un entregable muy muy bonito desplegado y demás para que se convierta en apoyo en una eventual entrevista cuando vayan a ir a presentar presentarse para entrevistas para etapa productiva y demás, pueda mostrar algo muy a la altura. Entonces la invitación es, siendo que en una primera versión pues la idea es manejar algo básico, sí que desde ya se estén planteando diseños del que ustedes mismos se sientan orgullosos al momento de mostrar. Entonces que ustedes puedan decir, si a mí hoy una empresa me llama y me dice que le muestre mi portafolio web, yo puedo mostrarle ese portafolio en React con toda la altura posible porque sé que es un buen trabajo, sé que es un buen diseño. No se trata de, no, es que me esforcé. Eso es importante, obviamente, pero que también en el resultado se vea un poco, listo. Estaba organizando o estoy organizando esta grafiquita para ver si de pronto así se ve un poco más claro lo que está sucediendo en todo nuestro proceso de la estructuración inicial del proyecto. Recuerden que esas estructuras cambian mucho, es decir, no quiere decir que exista una sola, ni que siempre se vaya a ver de la misma manera, pero digamos que cuando trabajamos sobre el entorno de Bit, que es el que nosotros instalamos, encontramos una estructura similar a esa que yo les estoy mostrando con unas variantes que nos van a ayudar a entender un poco más la estructura de cómo al final armamos el rompecabezas de nuestro proyecto. Entonces arrancamos con nuestra carpeta raíz, que es esta, ¿sí? Que es la que creamos normalmente cuando hacemos nuestro proyecto. Ella pues obviamente acá crea una estructura de carpetas mayor y de archivos y demás, pero pues yo no me detuve en eso, sino solamente para recordarles que ella llega acá a un index HTML, que este index lo que hace es apuntar directamente a un script que se encuentra con el nombre de main.jsx y que lo que va a hacer es que va a renderizar por medio de un elemento root que tiene como ID root en este caso. Este elemento va a correr, nos va a permitir correr por medio de React un método conocido como el render. Entonces el render va a decir, listo, yo voy a renderizar app, y este es el primer componente que nosotros nos encontramos para ese ejercicio. Pero cuando tenemos app, a su vez, por acá, por el otro camino, tenemos nuestra carpeta de recursos, la carpeta de SRC, y esa carpeta aquí ya arrancamos nosotros nuestro ejercicio. Entonces aquí es donde yo digo, listo, por ejemplo, para este portafolio, esta primera estructura que les estoy mostrando deben tenerla, ¿sí? ¿Que cuál es? Estructura de componentes de página, componente layout y componente UI. Acá les pongo un par de ejemplitos. El componente home, el componente about use, que básicamente los componentes de página siempre van a ser los componentes grandes que van a tener nuestros módulos y demás. Cuando hablamos de los componentes layout van a ser componentes encapsuladores de otros elementos, de otros componentes, de otras etiquetas, dependiendo la necesidad de cada proyecto. Y los componentes UI siempre van a ser los más pequeñitos, de alguna forma esos de reutilización pequeña que podemos ir manejando, como un logotipo, como un ítem en una barra de navegación, como un párrafo en específico para reutilizar, bueno, todos esos tipos de elementos pequeños que se puedan manejar. Entonces, ¿qué pasa? Hasta acá está esta estructura de página, layout y UI, es hasta acá hasta donde yo le voy a exigir que tenga la misma estructura. Pero de aquí en adelante, pues ya hace parte de la libertad y de cómo usted está interpretando React. Seguramente que al principio unos van a ser súper estructurados y van a ir creando carpetas diferentes y demás, pero también va a haber otros que lo que van a empezar a hacer es decir, no, yo creo que yo acá no tengo necesidad de crear el logotipo por aparte, mejor creo un componente header y dentro del header coloco el logo. Y todo eso va a ser válido para este primer ejercicio. Poco a poco, la misma mantenibilidad y escalabilidad del proyecto los va a ir llevando a ustedes a decir, yo creo que la embarré ahí, coloqué un componente muy grande porque cada que lo intento reutilizar eso me está generando ruido o estoy creando mucho código de lo mismo, eso probablemente puede haberse convertido en un componente aparte. Pregunta Juan Esteban, si se van a manejar más páginas se deben dividir los componentes grandes y pequeños en otras subcarpetas o todas se juntan en una sola.
Juan, primero que todo, ¿tiene dañado el micrófono o amaneció disfónico? Es que no me queda muy clara la pregunta ahí. Intenté ver si le podemos escuchar. O sea, si yo pregunto es si uno va a manejar varias páginas dentro de una sola, o no, dentro de una sola no. O sea, más páginas, por ejemplo, una página inicial, una página alterna. Sí. Los componentes de esas páginas se tienen que dividir en otras subcarpetas, o no hay necesidad. No, no Todas. porque no, realmente la división que nos interesa está en estas tres. Componentes de página, componentes de llave y componentes de UI. Y dentro de esas se van a mover en todas las otras. Porque es que, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo los llamo acá componentes header, pero realmente pueden haber varios headers dentro de mi página, pueden haber varias secciones. O sea, no siempre se van a llamar así. Pues este porque es un ejercicio cortico. Pero vamos a encontrar muchos componentes encapsuladores y demás. Entonces no tiene pues como mucho factor de relevancia hacer subcarpetas internas. Esa es otra manera de trabajar incluso. Hay algunos proyectos que he visto, personalmente pues no me gusta como mucho, pero bueno, no sé, lo he visto también, donde digamos, dentro de Home hay un formulario que solo va a aparecer en Home, entonces lo crean como subcarpeta acá adentro. A mí no me gusta ese tipo de estructura, pero también la he visto. Señor. Ah, Instru, en el UI, en la carpeta UI donde habla de logotipos, ahí irían todas las muestras gráficas. Me No, explico, imágenes, no, no. solamente logotipos, ¿ok? No solamente logotipos, no. Este logotipo es un ejemplo que a mí se me ocurrió. Como puede haber colocado un LI, puede haber colocado un botón, ¿sí? Puede haber colocado cualquier componente pequeño que yo quiera colocar acá, ¿sí? Solo que a mí se me ocurrió pues colocar logotipo, pero no tiene nada que ver con la imagen en sí. Es un componente, es un Listo. componente más. Ahora, esa parte, lo que pasa es que acá pues les quería hacer como más hincapié en la estructura completa de las carpetas que nosotros tenemos que crear. Pero por ejemplo esa parte de los recursos, normalmente tenemos esto, ¿sí? Que esta es la estructura que ya nos entrega Bit cuando estamos trabajando. Entonces acá en el SDRC es donde nosotros ya creamos una carpeta. Por ejemplo acá ya están los assets. Entonces dentro de assets yo ya crearía una subcarpeta que se llame image, y dentro de ella yo ya empiezo a crear las subcarpetas necesarias dependiendo del proyecto. Entonces digamos que yo voy a tener, no sé, una carpeta que se llame experience. Entonces esta carpeta va a ser solo para guardar las imágenes de mi experiencia profesional. Y yo ya empiezo a organizar la estructura también de mis carpetas acá. Entonces de esa manera mis assets también se van a ver organizados. De hecho, en muchas ocasiones los assets no se manejan de manera local, sino que se manejan de manera externa. Lo que pasa es que no hemos llegado allá. Recuerden que apenas estamos como en la primera fase de lo que vamos a estructurar del portafolio, y que la idea es que cada uno empiece a estructurar. Ahora, siendo viables, ¿no? Obviamente ustedes van a encontrar portafolios muy elevados y muy chéveres, pero pues la idea no es elevarnos hasta allá todavía, sino por lo menos entender un poco cuál es la estructura, que poco a poco ustedes lo van a ir mejorando paulatinamente. Veamos incluso en ese ejemplo, permítame, yo lo ubico acá. Ese es, por ejemplo, un primer escenario del portafolio, que es más o menos lo que yo espero que ustedes me puedan entregar, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo ya unas secciones definidas. Entonces, por ejemplo, todo esto, todo lo que ustedes ven de arriba a abajo, sería un componente de página, todo completico, ¿sí? Que cómo se llamaría en este caso, sería mi home, porque es mi módulo inicial. Entonces todo, pero ese componente de página no está construido en un solo elemento en específico, sino que está construido en varios elementos. Entonces si yo vengo, miro, yo digo, bueno, yo tengo por acá un logotipo, ¿sí? Entonces yo este logotipo lo manejé como un componente aparte. ¿Por qué lo manejé como un componente aparte? Porque este logotipo es posible que yo lo utilice en varias partes de mi web, o lo vuelvo a utilizar por allá en otro lado y demás. Entonces lo hago disponible como componente aparte para que esa fichita yo la pueda reutilizar en cualquier parte. ¿Me hago entender ahí? Sí, señor. Ok. Juan. Profe, buenos días. Buenos días. Pero una preguntita, sobre el CS, ¿uno puede hacerlo todo en una sola página? Es que
Yo me puse a hacer como ya las tareitas y me vi muy enredado cuando hice un CS por cada página. Sí, claro, Sí, usted lo puede hacer sobre una sola página, sobre un solo archivo, me imagino que es lo que me trata de decir, ¿cierto? sí, un solo Digamos, CS, documento CS, y ese lo exporto en todas las páginas. Pues obviamente. lo importa, lo importa. Ah, bueno. Sí, claro, claro, o sea, usted sí lo podría manejar de esa manera. Lo que pasa es que yo no lo recomiendo, es porque al momento de hacer escalabilidad en los proyectos es mucho más complejo darle control a un solo archivo. Porque si usted hace un solo archivo de estilos, va a ser un archivo supremamente gigante. Porque pues digamos que este portafolio es un proyecto muy cortico, ¿sí? Que si se dan cuenta, pues no es que tenga mucho tampoco, y aún así ya tiene su trabajito dentro de lo que estamos manejando. Y aún así ya se hace un archivo de CSS muy largo. Entonces cuando usted vaya a escalar un proyecto de esos, que le digan, no, vea, es que necesito que en la sección de mis proyectos ya no quiero que las cars estén en vertical, sino que estén en horizontal y demás. Para mí es más factible venir y buscar una carpeta de mi componente, ¿sí? Es decir, venir acá y decir, listo, voy a buscar mi componente cards que va a estar por acá creado en algún lado, digamos acá. Yo voy a decir, no, es que acá hay un componente que se llama cards, y buscar los estilos de ese componente desde ahí. Es más factible que si yo voy y hago todos los cambios sobre el index CSS. Esa es como la razón, pero igual sí se puede. Ahora, es que apenas vamos en el primer paso, ¿sí? O sea, no llevamos mucho todavía en el curso, porque a futuro pues vamos a hacer inclusión ya de librerías y frameworks CSS y demás. Por ejemplo, en mi caso, ustedes van a ver conmigo una clasecita de introducción a Tailwind, y si les queda gustando lo pueden adoptar. Y también ustedes van a ver, por ejemplo, herramientas como esta, que muchos aman, sobre todo los que no tiran tanto por la línea del frontend. Muchos lo aman porque, si ustedes se dan cuenta, mire que esto tiene cualquier cantidad de componentes de lo que a ustedes se les ocurra. Que quiero hacer una paginación, acá ya están montados, y todo esto ya se comporta como componentes propios para React, ¿sí? Entonces ya vamos a encontrar que eso va a ir avanzando poco a poco y cada vez se va a hacer más fácil. Al final, una de las filosofías interesantes de la librería es esa, ¿sí? Que nosotros podamos ir incluyendo libros, si lo queremos ver así, o paquetes. Entonces, quiero utilizar iconos, ya existe una librería de iconos para hacerlo. Quiero utilizar mapas, ya existe una librería de mapas. Quiero utilizar estilos, ya hay librerías para utilizar estilos. O sea, hay de todo, ¿sí? Directa o indirectamente ya hay de todo. Ya ha habido alguien que ha implementado. Pero pues, como en este primer proyecto estamos todavía trabajando con estilos nativos, pues digamos que hay formas de hacerlo. Sin embargo, si ustedes deciden trabajar el portafolio con un solo archivo CSS, lo pueden hacer. Y si ustedes quieren seguir la práctica de crear archivos CSS independientes, también lo pueden hacer. ¿Yo por qué los invito a eso? Para que se reten también, ¿sí? Se reten de mirar cómo están manejando la cascada y demás. Es un poco más complejo, sí, claro, pero pues no nos podemos quedar siempre como con lo más fácil. Listo. Creo que por ahí había otra mano levantada. No, yo lo hablé antes, pero era para decir lo que usted ha dicho de las carpetas de CSS, que yo, por ejemplo, intenté manejar un solo CSS y el problema es ese, la cascada. Entonces toca, en un solo CSS, toca ser muy específico, porque si uno tiene en diferentes componentes un LI, toca especificar cuál es cada LI, exactamente, cuál es cada etiqueta, eso es re maluco, y a la final eso es... Tiene que ser muchísimo más, manejar muchísimo mejor la especificidad por ese mismo caso. Sí. Porque si usted tiene una P y usted por ahí le colocó que a los párrafos los iba a colocar en azul, entonces donde utilice párrafos en un archivo global, le va a tomar del mismo color. Pero si yo lo hago desde las carpetas, no. Ahora, hay que seguir las prácticas, ¿no? Y tratar de que no se estilice desde las etiquetas en la medida de las posibilidades, sino que se haga con los class name, o con las clases en este caso. Bueno, lo que les quería mostrar acá es lo siguiente, o como un valor agregado. Resulta que vamos a intentar imaginarnos un poco cómo está este proyecto, ¿sí? Entonces, si ustedes, bueno, yo no sé si este proyecto desde acá me deja mostrarles algo. Venga, yo miro. No, porque esto es un despliegue. Entonces no me deja mostrarles. No, acá no me dejo. Bueno, el caso es que la idea es imaginarnos un poco qué es lo que hay acá. Entonces, en el componente principal está todo lo que conocemos como un componente de página, que en mi caso sería el home. Pero ese home tiene varios layouts. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo un layout acá en gris,
que correspondería a mi header, y que mi header está compuesto por varios elementos. Entonces alguien podría decir, voy a crear un solo componente header para manejar el logo, el nombre y este menú de navegación. O alguien podría decir, voy a crear un componente logo como UI, uno para el título como UI, uno para la barra de navegación como UI, y también estaría bien. Entonces digamos que la estructura desde ahí ya es muy opcional. Pero vemos que hay otra sección acá en blanco que tiene una imagen, tiene un título y tiene un párrafo. Y luego saltamos a esta otra sección que tiene un título, un párrafo y unas tarjetas. Luego saltamos a esta sección que lo que tiene es una información acá entre unas imágenes, que tiene estas tres experiencias acá. Y por último tenemos acá, tenemos acá otra sección que tiene otra imagen y un formulario de contáctenos para manejar y para que puedan escribir. Tenemos por acá otro link al canal, el footer con sus redes sociales y demás. Eso es lo que tiene este portafolio. No es pues precisamente el mejor ni el de poner ejemplo, pero digamos que cumple con unas expectativas básicas dentro de lo que se vaya a manejar, siento yo, pues no sé. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto es una sección, esto es otra, y yo por lo menos esto lo dividí en secciones. O sea, todo esto son sections. La pregunta es, ¿ustedes también lo dividirían en section o cómo se lo imaginan ustedes? Usted acaba de decir que, por ejemplo, para el header podríamos hacer un UI y ya esos UI usarlos en el layout. El header sería el layout, todo el header. Sí, todo el header, pero lo que está dentro cada uno es como un UI, el logo, su nombre y la barra de navegación. A mí se me acaban de ocurrir, son dos maneras como de hacerlo. Sí, ahora, también... ¿sabe qué les ayuda mucho? Toda esa filosofía está inspirada en este. Miren, esta teoría de Atomic Design es la que nos ayuda a desglosar de alguna manera cómo se manejan los componentes, ¿sí? Entonces es uno de los muchos patrones que se pueden manejar. Entonces mire que acá nos dan algunos ejemplos de algunas cosas que podemos manejar. Entonces, ¿cuáles son los diseños, el nivel atómico? ¿Cuáles son los más pequeños? Que son los que nosotros hemos llamado como UI. Entonces, los iconos, los botones, los inputs, ¿sí? O sea, todo este tipo de cosas es como un ejemplo. Pero por acá ya varias cosas como la barra de navegación y demás, ahí es donde ellos empiezan a crear los layouts. Y por último, pues nosotros acá no manejamos uno como tal de plantillas, pero sí manejamos las páginas. Entonces por último, la recolección de todas es la que nos dice qué es lo que queremos manejar. De hecho les voy a pasar este link por acá por el chat del Meet, para que le pongan una miradita, y eso tal vez les ayuda a ver como un poco más, o miran videos en YouTube de un poco más cómo funciona esta teoría de Atomic Design. Pero entonces es un poco inspirado en esto. Entonces lo que nosotros hacemos es dividir en esta parte. Entonces hay varias maneras de trabajar, por ejemplo, este portafolio. Yo podría venir y decir, listo, bueno, ya tengo acá creado mi componente de layout, tengo componente de página, me